tardes, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? ¿Me confirman si me oyen? Ahí deberíamos estar ya online. Deberíamos estar ya acá en nuestra transmisión de filosofía y videojuegos para nuestra clase de esta sesión. Vamos a hacer de manera online y en la cual pues vamos a hablar precisamente de... bueno, de violencia, violencia en los videojuegos. ¿Por qué nos divierte la violencia? Es un tema difícil, es un tema complicado, es un tema arduo si se quiere, pero es un tema divertido. Al final de cuentas es un tema que nos divierte. Vamos a mirar un poco este asunto. Quiero arrancar con este juego, no sé si lo hayan leído. Ahí saludamos a quienes se están conectando, a Kisir, Taiku, Disque Taiku, Saituk, en fin, a farmear bots. Bien, vamos a darle una primera vista a este juego, que es básicamente es un juego de matarlos a todos, ¿no? Voy a apagar la cámara simplemente porque me interesa cómo se ve el juego, ¿sí? Entonces vamos a poner el juego ahí, como vamos a subirle incluso también un poquito el volumen, ¿no? Y vamos a ponerlo acá. Deberíamos ahí poderlo ver. Denme un segundito. Modo supervivencia, user content. No, vamos a cargar una nueva partida, ¿listo? Vamos a cargar una nueva partida. Y vamos. Modo historia, fácil, tutorial, modo historia. Tutorial, no, porque ya el tutorial lo hice. Debería ser, espérate un segundo. No, no es acá. Es momento, debería poder elegir ahora sí. Pongámosle atención a cómo arranca y ya contamos de qué va. Igual el juego te cuenta de qué va apenas arranca, entonces tampoco es tan difícil. My name is not important. What is important is what I'm going to do. I just fucking hate this world and these human worms feasting on its carcass. My whole life is just cold, bitter hatred. And I always wanted to die violently. This is the time of vengeance, and no life is worth saving. And I will put in the grave as many as I can. It's time for me to kill. And it's time for me to die. Listo, el juego nos lo está diciendo, vamos a matar y queremos matar, entonces pues bueno, vamos por ello, vamos a mirar un poco cómo nos va el juego, ¿listo? Entonces, literalmente el juego es de pues jugar a matar lo que se mueva, ¿sí? Ahí nosotros miramos cuáles son como un poco, tenemos que matar 46 civiles, se parece Vive Piñata, ¿sí? Acá es la única forma de recuperar salud, si en dado caso que me disparen, es pues precisamente ejecutando, ¿sí? Acá a las personas que están agonizando. A su cuchillazo en la cara. Y pues, a ver, es un juego que es violencia gratuita, es violencia, pues, ¿por qué no? Con el paso del tiempo, pues nosotros vamos a ir descubriendo nuevas armas. Sí, y en la nosotros vamos viendo que es interesante la estética del juego. Como nosotros la vamos viendo, porque precisamente está en blanco y negro, rojo, claramente por el tema de la sangre. Sí. Y es un videojuego que pues puede ser bastante gore. No son los únicos colores. Nosotros podemos acá incluso incendiar como ciertos cilindros para quemar parte de la casa. Sí, tener varias armas da la posibilidad de que nosotros podamos ser más crueles. En el mapa que aparece ahí a mano izquierda nos van mostrando dónde están las personas, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver fácilmente que pues en esta casa hay más. Los que aparecen ahí en rojo son porque, dentro del mapa me refiero, son porque son personas armadas, o bien sea civiles o bien sea policías.
Y acá podemos ir mirando pues dónde se van moviendo. Rematamos. Es un LOL perturbador, dicen por ahí. Sí es. Tiene incluso hasta modo Grand Theft Auto, sí, donde pues puedo básicamente llevarme el carro y atropellar a todos los que se vayan atravesando. Oye, es un juego de violencia, no hay demasiado sentido. De hecho, mismo videojuego te lo dice, no lo vamos a justificar. Es violencia porque queremos llevar a cabo violencia, ¿no? Es simple y llamativamente eso, ¿no? Entonces ahí tenemos la misión de estropear una fiesta. Parece que hay una fiesta, entonces pues vamos a ver por qué nos invitaron, por qué no nos invitaron a la fiesta. La violencia pasa por ver televisión basura, así que destruyamos el televisor. Em, digamos que en la medida en que tú avanzas en el juego es posible reconstruir el por qué el personaje es tan violento, pero no es algo que aparezca específicamente en el juego. O sea, digamos, a buen jugador, pocas palabras, tú podrías eventualmente reconstruir la historia, pero pues no es, digamos, no es tan patente. Es simple y llanamente, repito, como una forma muy... Y lo peor, el juego es divertido. O sea, obviamente ahorita va surgiendo un poco más de dificultades. No tal cual como te lo dijo al comienzo del juego, ¿sí? Simple y llanamente es un tipo que está aburrido del mundo y de la gente y ha considerado que todos deben morir, incluso él mismo, ¿no? Nos lo dice al comienzo del juego, incluso es tiempo para mí de morir y de morir de manera violenta, ¿no? Cuando nosotros llevamos a cabo las ejecuciones, que las ejecuciones se dan precisamente en el momento en el que... ahí podemos coger una pistola. Las ejecuciones se dan en el momento en el que... Me quedé acá enredado. Listo, las ejecuciones se dan en el momento en el que yo ya he acabado con digamos, las personas que están por ahí. Y pues... Es brutal, ¿no? Es brutal. Sí, de hecho, en Steam hay algunos que han calificado el juego. De hecho, extermina la población restante 30. Algunos han calificado el juego diciendo que es como un simulador de Estados Unidos. Lo cual, pues, obviamente resulta bastante cruel porque, pues, no es que sea así, pero, pues, puede llegar a ser así, o sea... El hecho de que esté en blanco y negro, el hecho de que esté, por ejemplo, o sea, en blanco y negro, pero nada más esté en rojo que el rojo sea tan predominante, ¿sí? Pues habla precisamente un poco del carácter sangriento, del carácter, digamos, pues de la estética que claramente los autores quieren dar, ¿no? Este juego se fue censurado en algunos países precisamente por su carácter de ultraviolencia. De hecho, fue el primer juego en ser caracterizado como ultraviolento en Steam. Acá me desbloquearon una escopeta. Y pues bueno, cuando uno tiene una escopeta... Sí, lo curioso es que entonces al final de cuentas uno termina no empatizando con el personaje. Porque no empatiza realmente uno. Pero pues al darse cuenta que uno es este personaje, uno quiere que no lo maten porque al final de cuentas somos nosotros, ¿no? Entonces viene una cuestión bastante complicada. Ahí le lanzamos una granada, podemos cargar nuestras municiones y demás, ¿no? Bien, vamos a avanzar un momentico acá un poquito en la historia para entrar a mirar un par de cosas, ¿no? Este videojuego, en tanto videojuego, uno dice, oye, es un videojuego, pues sí, salvaje, turbio, violencia gratuita por violencia gratuita, los controles no son lo más intuitivos,
Y pese a que hay un tutorial, manejarlos es un poquito complicado con el teclado y el ratón. Pero bueno, hay un arma porque, oye, pues es Estados Unidos. ¿Por qué no van a haber armas en las casas, en la cocina? Entonces, obviamente, pues nosotros miramos con un poco esto. Juegos como este han sido, digamos, satanizados, o sea, han sido criticados precisamente porque se consideran que establecen una apología a la violencia, ¿sí? O sea, una especie de defensa al mundo violento simple y llanamente porque es violento. Y pues nosotros podríamos preguntarnos si no ocurre lo mismo, por ejemplo, con, pues no sé, con películas. Lancemos otra granada, por ahí tenemos. Eh, Punto de reaparición, sí, destruimos el mercado. Y ven, básicamente en algún momento tenemos que llegar hasta una comisaría donde obviamente pues todas las misiones de comisaría son crueles, ¿sí? Entonces los juegos desde Grand Theft Auto y demás, ahí vemos que en la medida en que me van atacando pues mi barra de salud va disminuyendo. Y en la medida en que pues yo ejecuto este tipo pues, de asesinatos, digamos como más a sangre fría, ¿sí? Estas ejecuciones como la llama el juego, voy recuperando mi energía, ¿no? Bien, yo creo que acabemos con esta gente un momentico y vámonos un poquito por acá para donde haya algo de calma para charlar sobre dos cosas. Dicen que nos comenta Marlon Stadu, es como con los superhéroes individuos paramilitares, pero no se ven como algo malo. Sí, a veces eso pasa, sí. Y, y bueno, y acá el Hungry Shark de tiroteos. Sí, puede ser. Es como un poco este ejercicio, ¿no? El juego nos va presentando, repito, distintos niveles, ¿sí? Nosotros lo podemos poner en modo historia, donde, repito, en la historia, si nosotros ponemos acá en opciones, no mentiras. Bueno, si nosotros miramos en el modo historia, podemos ir reconstruyendo un poco la historia del personaje, que básicamente pues es como la historia genérica un poco de los personajes que nosotros vemos, sí, o sea, son personas que han sufrido una vida complicada, en el colegio no fueron aceptados, no fueron a la universidad, en el trabajo los echaron, entonces de un momento a otro pues como que decide matar a todos, pero mira que el juego te va a contar eso después, de entrada lo que te dice es estoy aburrido del mundo y voy a matarlos a todos. ¿Sí? Y uno es como, hágale, yo también, me apunto, ¿sí? O sea, uno de jugador es súper incondicional y uno le dice, listo, pues me apunto. Y al apuntarse uno, pues obviamente hace parte de estas dinámicas de violencia. Hace parte de estas dinámicas de violencia, ¿no? Cuando nosotros miramos, denme un segundito, lo busco acá, o sea, cuando nosotros miramos y decimos, oye, sí, dale, es un juego violento, pero... sí, dicen por ahí, déjame adivinar, el personaje es como emo. Sí, no sé, podría ser, no. El problema es que digamos, la cultura, la tradición emo, o la subcultura emo, pues como que pareció que se hubiese apoderado de la depresión humana, como que solamente un emo puede deprimirse, cuando pues es una realidad bastante compleja y demás. Quiero mostrar esto, de un segundo, como lo comparto, debe estar acá. Pero debo dejar de compartir eso. Listo. Estoy compartiendo mi pantalla. Quiero que miremos la tienda en Steam, ¿sí? De Hatred. La tienda en Steam de este juego, ¿no? Este juego salió en el 2015, ¿sí? Y pues, repito, está caracterizado como pues de extrema violencia, ¿no? Es un videojuego violento donde el antagonista básicamente va a pelear contra toda la humanidad, es lo que nos está diciendo. Pero me interesan un poco los comentarios, ¿no? Hay comentarios de tipo gracioso, ¿sí? Donde pues nos dicen hombre hacer genocidio, hombre feliz, ¿sí? ¿No? Un poco como bajo esta idea de, oye, sí, pues ya, la violencia responde a nuestros intereses más banales y mundanos y vulgares, ¿sí? Más primitivos, ¿no? Que está un poco expresado en esos términos. En general, si nosotros miramos, la mayoría de personas han jugado, esta persona ha jugado 5 horas, esta otra persona ha jugado otras
5 horas, acá alguien jugó 3 horas, 14 horas, 5 horas, ¿sí? Entonces dice, es un juego oscuro, gris, como la trama del personaje no es malo, pero podría mejorar. Sí, básicamente eso es un tipo cansado que sale a matar inocentes, ¿sí? Otros van a decir, bueno, si eres latino y quieres saber qué se siente vivir en Estados Unidos, este juego te da una muy buena representación. Quizás sea un poco el comentario más salvaje, sí, de una persona que ha jugado 8 horas. Pero me interesa este comentario, Está en alemán, que dice, Herzlich willkommen in meine Welt. Ich tue mein Bestes, so das töten sie alle. Cordial bienvenida a mi mundo. Yo hago lo mejor para matarlos a todos. Es una persona que ha jugado 341 horas el juego. Mientras que la mayoría de personas la han jugado 10 horas, 3 horas, 4 horas, 0,6 horas, ni siquiera llegó a 1 hora, ¿sí? Hay una persona que se ha gastado 341 horas jugando, ¿sí? De las cuales, en el momento en el que escribió esto, había jugado 116 horas. Y de ahí para acá ha jugado básicamente, pues, 230 horas. El juego, este comentario fue hecho en el 2018 y pues básicamente lo que nos está diciendo es, bienvenido a mi mundo, yo quiero matarlos. Quiero matarlos a todos, ¿no? Uno dice como, ok, ¿es un comentario? ¿Es un chiste? Sí, es un chiste, pero si quieren no es un chiste, ¿sí? Es decir, la violencia influye en la violencia en los videojuegos influye a las personas, en las personas, ¿o no? Porque podemos jugar juegos violentos y eso no nos hace violentos, pero eventualmente hay videojuegos que en virtud de su violencia pueden generar violencia. Entonces, ¿cómo nos relacionamos un poco con esto, no? ¿Cómo nos relacionamos un poco con estos, no? Hombre, tener armas, hombre, ser americano. Sí, por ahí había un meme de Mandalorian que decía que un hombre sí, cuando dice Mando en la serie Mandalorian de las armas son parte de mi religión, es como lo que podría haber dicho cualquier gringo promedio. Sí, tal cual. Tenemos entonces un poco esto. Hay muchos videojuegos que incluyen violencia e incluyen violencia de múltiples maneras. Vamos a mostrar, dame un segundito, acá. Vamos a mostrar acá en YouTube. Quiero mostrar ya vamos por 1200k. Gracias por su apoyo. Si quieren seguirnos ahí apoyando, buenísimo. Vamos a mirar, por ejemplo, una de las escenas más complicadas de la tortura, ¿sí? Que lleva a cabo Trevor en Grand Theft Auto 5, ¿no? Nosotros somos quienes jugamos esto y tenemos precisamente que llevar a cabo esta práctica de tortura, ¿no? Vamos a ponerlo acá un poco en pantalla completa, me parece que puede funcionar. Vamos a mirarlo. Ahí básicamente podemos elegir qué hacer, ¿sí? Entonces, en este caso, pues vamos a electrocutarlo. You can't! Don't do... We need him moderately coherent. Don't kill him. You see his face when I did that? Gracias ahí por el comentario. Sí, para subir el volumen. Listo, ya lo electrocutamos. Ahora vamos a buscar otro. Tenemos una llave inglesa que, oye, es una brutalidad, ¿no? You can't! No. Watch the knee. Hey. Now? Sí, ahí Samito Shaps nos dice, oye, siempre he pensado que acá en esta misión sería interesante jugarla de dos maneras. Yo creo que sí, sería interesante, pero el juego nos pone a jugarla como Trevor, en parte para jugar la brutalidad del mismo Trevor, ¿no? Oh, no! Not the water! Please! It's all in your head, Ferdinand. Don't worry.
We know it's legal, but he can still drown. Yep, he comes. I guess our interrogation techniques were a little too advanced. Wakey, wakey! I was going to the light. Bien, es un juego en el que nos proponen torturar a alguien, ¿sí? Oye, y la tortura no es banal, o sea, no es velada, no, es explícita. Perdón, y es un juego, digamos, triple A, súper conocido, es Grand Theft Auto 5, es un juego que todos nosotros jugamos, algunos de nosotros, bueno, yo no, porque cuando salió yo ya era viejo, este juego salió en el 2013, ¿sí? Pero algunos de ustedes hasta serían menores de edad y el juego es para mayores de 18, pero se lo pasaron por el forro y aún así lo habrán jugado. Y la pregunta de una u otra manera que nos queda acá es: ¿por qué nos divierte esto? Es fuerte, es duro, pero aún así lo jugamos y aún así es como, o sea, como, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no ser de una u otra forma violentos? Miremos otro, un poco más de violencia gratuitas, que son los fatalities. Sí, de Mortal Kombat, no sé, de Mortal Kombat puede ser el 11. Sí. Miremos acá algunas de las fatalities. Todos los fatalities son 20 minutos. Bueno, no vamos a ver 20 minutos de fatalities, pero podríamos ver algunos. ¡Mimo Ninja! ¡Estuvo genial! Sí, lo sacudí. ¡Me rompió todo! Fatality. Johnny Cage wins. Flawless victory. Finish him. ¡Corten! ¡Otra toma! Gancho mortal, toma 2. ¡Acción! ¡Corten! ¿En serio? ¿Quién contrató a este tipo? Gancho ¿Qué mortal, demonios? toma 19. Fatality. Johnny Cage wins. Flawless victory. Vamos a avanzar. Bueno, ahí van cambiando. Ya tenemos a Sonia. Sonia Blade llamando al soporte aéreo. Código 4377. Fatality. Sonya wins. Flawless victory. Finish him. Fatality. Sonya wins. Flawless victory. Sí, por ahí alguien dice que cada vez son más surrealistas. Sí, completamente de acuerdo. O sea, no sé, miremos como los Mortal Kombat. Fatalities del Mortal Kombat, no sé. Mira, acá hay, por ejemplo, del 3, de un Mortal Kombat bastante viejito. Sí, pues podríamos mirarlo. Claro, las gráficas son muy diferentes. Bueno, quizás no sea tan estruendoso, tan gore, ¿sí? Como pues digamos las más realistas que nosotros vemos. Pero oye, si nosotros traducimos esto actual a gráficas más reales, pues termina siendo claramente, digamos, como inquietante, tal vez no tanto intimidante. Ya estamos acostumbrados a ver calaveras que escupen fuegos y cosas por el estilo. Pero pues resulta un poco raro, ¿no? Un poco como, ¿por qué nos gustan esto? ¿Por qué nos gustan ver las fatalities? Porque un video de fatalities tiene 3 millones, de visualizaciones, ¿sí? Es decir, bueno, y acá nos ponen todos los de, no sé, miremos Sub-Zero porque, oye, es Sub-Zero, ¿por qué no mirar Sub-Zero? Finish him.
Fatality. Sub-Zero wins. Flawless victory. Finish him. Fatality. Y el ojo volando, ¿no? Sub-Zero wins. Flawless victory. Bueno, en fin, cuando quieran échenle una mirada. Hay una recopilación de los fatalities de todos los Mortal Kombat en todas partes. Ahora, quiero a partir de ello establecer como una pregunta elemental. Incluso si quieren responderla ahí en el espacio chévere o por WhatsApp con las personas de la clase también. ¿Por qué nos divierte este tipo de cosas? ¿Por qué aparece diversión en la violencia? ¿No? Esa es como un poco la pregunta. Quiero darle vueltas un poco a este asunto, ¿no? Podría ser, nos dice Saituk, que quizás se requiere algún tipo de medio para saciar las pulsiones de muerte. Puede ser, ¿sí? Nosotros podríamos considerar que entre estas pulsiones tanáticas de las que habla Freud o las pulsiones eróticas, pues las pulsiones tanáticas las podemos explorar a profundidad en un entorno claramente controlado como los videojuegos y el cine, pero pues en los videojuegos hay más inmersión, son más cálidos, diría McLuhan, son medios más cálidos, entonces pues nos metemos de cabeza y somos violentos y la violencia es gratuita y ya está, ¿sí? Puede ser el morbo, sí, también, ¿sí? Hay una cantidad de juegos, ¿sí? Donde digamos hay no sé, hay cuestiones violentas que son realmente gratuitas, como la que estamos viendo. En Hatred es mátalos a todos, ¿no? Pues porque sí. Acá, a ver, es Mortal Kombat, obviamente ahí alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder, pero el hecho de que hayan fatalities, ¿sí? También afecta esto. Miremos no se llaman fatalities, pero se les conoce así también, no en el horizonte de Mortal Kombat, sino en el horizonte, por ejemplo, de Injustice. ¿Sí? Que son como los movimientos finales de los distintos autores. Hasta mira, tenemos allá una tortuga ninja, ¿no? Miremos rápidamente algunos. Que en este caso no tienen que ser realistas, son personajes del universo de DC, están ambientados en el mundo de Injustice, ¿no? Y en el que Superman se vuelve mal, bueno, en fin, ya lo conocemos Injustice. El punto es justamente, ¿sí? Y como lo decía hace rato, no me acuerdo, alguien lo mencionaba acá en el comentario, que era algo como lo que ocurría con los superhéroes, ¿no? Que son como una especie de, lo decía Marioneta Du, ¿sí? Decía, es como con los superhéroes, individuos paramilitares, pero que no se ven como algo malo. Sí, y precisamente toda la tensión de Civil War y los acuerdos de Segovia en el universo de Marvel tenían que ver con eso, ¿no? Sí, puede un superhéroe estar al margen de la ley civil. Pero al final de cuentas, oye, pues si soy Superman y soy yo el que vuela y lanza rayos X, pues ¿qué vas a hacer al respecto, no? Bueno, ya ese es Flash, ¿no? O sea, te pega contigo mismo viajando en el tiempo. Pero bueno, es Injustice, ¿no? O sea, tampoco vamos a ponerle acá a preguntar exceso de realismo y demás. Pero repito, es un juego de peleas, es un juego en el que vamos a confrontar los distintos personajes, pero obviamente si tenemos distintos personajes queremos ver como el máximo de su poder, ¿no? Sí, hay mucho de morbo. El morbo divierte. ¿Por qué divierte el morbo? ¿Sí? Preguntémonos en términos de hecho, ¿no?
¿Por qué divierte el morbo? Hay un texto filosófico, claramente, de Foucault, ¿sí? Que se llama Prefacio a la transgresión. Transgresión. En el prefacio a la transgresión, sí, acá lo dice, ¿no? Foucault postula la necesidad de un lenguaje especial para expresar la experiencia de una manera no discursiva, no dialéctica, o sea, diferente. Hay algo, nuestros sistemas morales, políticos, jurídicos, por lo general, no entienden la transgresión. De hecho, no nos gusta que transgredan las normas, ¿sí? Si yo soy profesor, quiero que mis estudiantes hagan pues, las cosas propias de que hacen los estudiantes en clases. Presenten sus trabajos, traten a sus compañeros con respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Y obvio está bien, hemos creado cualquier cantidad de valores culturales con ello, ¿sí? La transgresión se castiga. La transgresión se castiga. Entonces, en ese sentido, sí, pues si alguno de ustedes me trata mal a mí o a los estudiantes que están en una clase, pues automáticamente, pues procesos disciplinarios. Pasa lo mismo conmigo, ¿sí? Yo soy un profesor, trabajo en unas universidades, etcétera, y hay un marco donde yo puedo trabajar, pero cuando yo transgredo esos límites, ¿sí? Pues justamente me asumo las consecuencias de la transgresión. Pero de una u otra forma, los videojuegos, en general el juego, pero en particular los videojuegos, al igual que ciertas películas y demás, nos permite trabajar, jugar, tocar, saborear la transgresión sin consecuencias. Todo morbo es un morbo por la transgresión. Eso es lo que en el fondo pues podríamos leer nosotros en el texto de Foucault, ¿no? Si están interesados específicamente por ahí, sobre todo nuestros amigos de filosofía, ahí hay una muy buena referencia de por qué nos termina divirtiendo la violencia, ¿sí? Precisamente porque son escenarios de transgresión controlada, ¿sí? Pero al mismo tiempo neutralizada, ¿no? Miro rápidamente algunos de los comentarios que tenemos acá. Tenemos varios saludos. Sí, es casi tiránico, nos dice Marioneta Du. Es casi tiránico como soy héroe. Sé que es lo correcto sin importar lo que diga la gente, sí. Los héroes. De hecho, yo creo que eso es algo muy interesante que mostró precisamente toda esta generación desde los 2000 para acá. Héroes falibles, héroes que la embarran, que la cagan, que están mal. Sí, héroes que hacen cosas malas, ¿no? Y precisamente ver caer al héroe es llamativo y da morbo. Y parte de ver caer al héroe es verlo violento, ¿no? El ejemplo del Batman de Nolan, la segunda película, ¿no? El Caballero de la Noche, precisamente muestra eso, ¿no? O sea, es un Batman que no puede contra el Joker y pese a que puede, no puede. Y entonces, de una u otra forma, pues lo sobrepasa, ¿sí? Y sí, ese tipo de cosas nos llama poderosamente la atención. ¿No? Bien, tenemos ahí un par de comentarios más. Dice, por eso nadie juega de la oveja buena, por ejemplo, en Grand Theft Auto, sí, en GTA, sí, puede ser. Nosotros vamos viendo cómo estos distintos juegos, ¿sí? Nos van presentando distintos factores. Ahora, hacemos la pregunta, ¿influyen los videojuegos violentos en el comportamiento violento? ¿Somos más violentos por jugar juegos violentos? Es como un poco la pregunta. Vamos a mirarlo. Hay un texto que este es un estudio que salió a finales del 2019, en agosto del 2019, que se llama Why Video Games Aren't Causing Americans Gun Problem in One Chart. ¿Por qué los videojuegos no están causando el problema de armas en Estados Unidos, en América, ¿sí? En un cuadrito? Y entonces nos dice, mira, después de 2 días de shootings masivos, ¿sí? En el fin de semana en Ohio y en Texas, ¿sí? En los cuales mataron más de 30 personas, ¿sí? Pues obviamente mucha gente salió diciendo, es que el problema, por ejemplo, Kevin McCarthy, ¿sí? De hecho ahí debe estar el Twitter, bueno, ya no es Twitter, ahora es x.com, tal cual, ¿sí? No. Entonces dice, por ejemplo, esta es la idea, ¿sí? Video games are a problem. El problema son los videojuegos. El problema es que hay videojuegos y como la gente juega videojuegos y juega videojuegos violentos, pues entonces nos volvemos violentos, ¿sí? Es lo que vamos a llamar ahorita con el profesor Elías Rey, un profesor colombiano que trabaja el tema de violencia en los videojuegos. Dice, entramos en un pánico moral. No, hay un pánico moral, entonces todo esto es horrible porque los videojuegos nos están haciendo profundamente salvajes, ¿sí? Y pues ahí lo tenemos. Sin embargo, ¿sí?
cuando nosotros miramos las investigaciones, pues no tienen como mucho sentido, ¿no? There is a plenty of research debunking video games as the cause. But since McCarthy and other Republicans continue to blame video games, here a simple chart showing the top video game consuming countries and the number of violent gun deaths in each of them. O sea, dice, mira, hay muchas investigaciones que tratan de establecer relaciones entre videojuegos y violencia, sí, pero hay un cuadro y este cuadro es altamente sugerente, ¿no? Este cuadro nos muestra, ¿sí? Cuadro de la izquierda, Video Game Revenue per Person Estimated for 2019 y Violent Gun Deaths, ¿no? Por 100.000 en 2017. Bueno, no corresponden los años, pero nos interesa como la perspectiva. Nos está diciendo, mira, en términos, ¿sí? En términos generales, esta es la cantidad de plata que invierten los jugadores jugando videojuegos, ¿no? Bueno, que genera la industria, ¿no? Japón es el país que más gasta en videojuegos a nivel mundial. A ver, dale, por algo Sony es de allá, ¿sí? La PlayStation es de allá y demás, ¿sí? O sea, es Japón. El mercado de los videojuegos se lo lleva Japón, por lo menos sobre todo en Sony, pero en general a nivel mundial. El grueso de los videojuegos, sí, tienen casas en Japón, de allá está Capcom, por allá también está Konami, sí, muchas de estas industrias han crecido allá. Pero el índice de personas muertas asociadas por problemas, por violent gun deaths, sí, en Japón es mínimo, es mínimo, es mínimo. Es decir, la relación que hay entre, sí, el hecho de tiroteos escolares y el vínculo de videojuegos no es un fenómeno genérico, o sea, eso no es una relación general que valga geopolíticamente para todas partes del mundo. Algo está pasando, en particular en Estados Unidos, que hace que la relación entre videojuegos y violencia se detone más, pero claramente no son los videojuegos, porque sí, nosotros podemos mirar otro tipo de relaciones y no aparece. Sobre esto obviamente hay investigaciones que van por un lado y que van por otra. Miremos algunas. Miremos estas. Pero acá no lo estoy compartiendo, denme un segundo. Acá. Listo, ahora sí. Dice, este es un artículo que precisamente está un poco en el orden que afirma y dice que los videojuegos generan violencia, ¿sí? Entonces, acá el artículo dice, ¿Is it only a game, video games and violence? ¿No? Entonces nos va a decir, popular media often links violent video games to real life violence, although there is limited evidence. Bueno, perdón, este es en contra, el que está a favor de los... El que dice que los videojuegos generan violencia, creo que es este, ya no me acuerdo cuál es, creo que era este. Bueno, en fin, terminemos de leer ese y ahorita lo miramos. Dice, I analyze how adolescent boys' violent behavior is affected by the releases of new violent video games in the USA. Variations in children's exposure to the releases comes from variation in video game release and interview data, and thus is plausibly exoneous. I find no evidence that self-reported violence against other people increased after new violent games in release. O sea, no ha habido evidencia de que el hecho de que uno juegue videojuegos violentos lo haga uno violento, ¿sí? No hay una evidencia, digamos, científica, específica, que uno diga sí, es más bien una especie de asunción, es lo que creemos. Videojuegos violentos hacen gente violenta, películas violentas hacen gente violenta, ¿sí? Entonces, pues hagamos películas éticas y videojuegos éticos, pues para tener gente ética. ¿Funciona así? ¿Es así de simple? ¿Sí? Quizás justo antes sería como un poco lo que nosotros tendríamos como que revisar, lo que tendríamos que mirar. Acabamos de terminar precisamente esta semana el seminario de filosofía de videojuegos del libro del profesor Elías Rey. Este libro del juego de videojuegos como acto ético performativo. Pueden echarle una mirada si quieren ahí al canal, en el canal de YouTube están las sesiones del seminario. Pero me interesa este concepto, ¿no? El concepto que hemos mencionado, que es el concepto de dark play, que tiene que ver con el pánico moral. De un momento a otro se genera en la sociedad un pánico moral, pues existe un entendimiento común sobre que los videojuegos violentos, ¿sí?, que sugiere que tratan estos temas entendido como oscuros, afectan al jugador de manera negativa.
Entonces vemos, por ejemplo, que pues eso fue, digamos, la idea de Trump, ¿sí? Trump en su momento, Trump, ¿sí? Le echa, inculpa a los videojuegos, ¿sí? Como causante de los tiroteos. Sí, entonces ahí está. Donald Trump acusa a los videojuegos de los tiroteos masivos. ¿Sí? Entonces están diciendo, ¿por qué hay tiroteos masivos? Pues por culpa de los videojuegos. Oye, ¿no será? Pues sí, los videojuegos obviamente nos ponen en relación con, y hasta cierto punto en una inmediación con ciertas cuestiones de la violencia. No vamos a decir que no. Pero ¿no será que es porque en Estados Unidos es legal entrar con un arma a cine y no entrar con un arma, por ejemplo, y no entrar, por ejemplo, con comida al cine? Entrar con comida al cine es ilegal, pero entrar con un arma al cine es legal. ¿Cuál fue la respuesta de la sociedad del rifle ante los tiroteos, sí? En los colegios, ¿sí? La sociedad del rifle estaba diciendo, miremos a ver si acá nos aparece, la sociedad del rifle, ¿sí? Se estaba ofreciendo para adiestrar a profesores, ¿sí? En el manejo de armas. De tal manera, ¿sí? Que la idea es que los profesores llevaran por lo menos el 20% de ellos llevaran armas, cosa que si algún estudiante se pone de creativo, pues el profesor lo da de baja primero. Y uno dice, ¿en serio? O sea, la respuesta de la educación es más armas, la respuesta de la educación es mata al estudiante que viene a matarlos a todos. Es decir, ¿qué es lo que está jugándose acá? Nosotros parece que estuviéramos pensando el problema de la violencia con los videojuegos, pero nos damos cuenta que hay aspectos políticos, hay aspectos económicos, hay una cantidad de aspectos que van moviendo otro tipo de intereses, ¿sí? En los cuales, por ejemplo, pues nosotros también lo vimos, ¿no? El presidente de México, pues también terminó diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, AMLO, que es el presidente de México, pues, por ejemplo, en este caso, dice, critica los videojuegos por tóxicos y recuerda que antes los domingos los niños veían Chabelo, ¿sí? Mientras que pues ahora se la pasan jugando FIFA o se la pasan jugando Fortnite o se la pasan jugando algo. ¿Realmente ese es el problema? ¿Que ya no vemos Chabelo? ¿Sí? Ese es el problema. AMLO se va contra Nintendo, pero exhibe videojuegos de Xbox y PlayStation. Claro, porque pues al final Xbox al final de cuentas es Microsoft, Microsoft al final de cuentas es economía gringa y pues a México obviamente le interesa tener buenas relaciones. Y PlayStation no, pero oye, también son mundiales y pues al final de cuentas tienen que tributar las tiendas mexicanas. Entonces pues si hay tanta gente que consume tiendas virtuales, pues chévere. Entonces, pues, ¿por qué no? Que tributen. Entonces, claro, entramos en una especie de ambivalencia, ¿sí? Estamos en una especie de ambivalencia, donde eventualmente no queremos, sí, que hayan videojuegos violentos, pero al mismo tiempo nos parece chévere que haya una industria de videojuegos que se nutre de los videojuegos violentos. ¿Tenemos que renunciar a los videojuegos violentos? ¿Ese es el camino? ¿Sí? O sea, ¿de eso se trata? ¿Sí? Por ejemplo, hace muchos años, un profesor de, no me acuerdo de qué universidad fue, denme un segundito, about my uncle, un profesor de Estados Unidos, ¿sí? Dijo y le puso como tarea a su grupo de estudiantes, van a hacer un first person shooter no violento. Entonces, a ver, si es un shooter, pues tendría que ser violento. ¿Cómo sería un shooter no violento? Y pues el mejor trabajo fue este, ¿sí? Donde eventualmente es un shooter o lo que podríamos asumir como un shooter. No, sí dispara, pero no dispara exactamente a personas. Pero es un shooter, ¿sí? Y pues es un juego que se llama Story About My Uncle. Este es un full game, o sea, pues va a jugar todo el juego. Lo terminó en hora y 46, ya lo sabía. Es un videojuego muy bonito, es un videojuego que podrán unas 4 o 5 horas, ¿sí? Cuando uno arranca. Miremos, por ejemplo, acá algunos de los apartados, no sé, miremos acá donde haya como un paisaje un poco más bonito, por acá. Any doubts I might have had about this strange journey so far?
Entonces es un videojuego que pues hace parte, o sea, tiene el modelo del first person, ¿sí? Es un shooter en la medida en que disparamos algo, pero no disparamos balas, sino disparamos unos rayos que nos van a permitir movernos entre las distintas plataformas del escenario. Oye, pues simpático, ¿sí? Es decir, de poder se puede. Que todos los shooters que tengan que ser violentos, no. Pero hay algo en los shooters violentos que gusta, hay algo en los shooters que llama la atención, ¿sí? ¿Qué es lo que de una u otra forma, pues es eso? Bueno, ya hemos dado algunas ideas, ¿no? La transgresión en contextos neutralizados, donde pues, podemos transgredir sin consecuencias, ¿sí? Hay otro tipo de aspectos, hay aspectos como pues el morbo, ¿sí? Claramente, digamos, como ver precisamente la vulnerabilidad, la falibilidad, ¿sí? La intimidad incluso de ciertas situaciones en la medida en que nosotros podemos pues romper estos límites en el horizonte de un juego, pues ¿por qué no? Pero pues también habrían otras formas donde nosotros podríamos mirarlo. ¿Cuál es nuestra relación con la violencia? Termina siendo como esta pregunta, ¿no? Este juego es muy bonito, yo se los recomiendo, de verdad es un juego bello, se llama Story About My Uncle, está en Steam, ¿sí? Cuando tengan tiempo échenle una mirada, y es un videojuego que nace precisamente de la tarea de un profesor de diseño de videojuegos a sus estudiantes, que les dice vamos a hacer un shooter no violento, ¿sí? Y oye, pues está bien, me parece sensato, sobre todo cuando nosotros nos damos cuenta que la violencia y los videojuegos se establece como un gran problema. Tan problemático termina siendo que hay una entrada, ¿sí? En Wikipedia sobre Violence and Video Games. O sea, de entrada es como, mira, esto merece una unidad específica, ¿sí? Y en la página de Estados Unidos, que es bastante extensa, sí, tienen una cantidad de referencias y demás. Nosotros miramos sobre todo las referencias bibliográficas y pues tenemos noticias de todo tipo, de todas las épocas, ¿sí? O sea, desde los 90s para acá, que es cuando empiezan a hacer toda esta discusión de la violencia en los videojuegos. Es decir, no es un tema simple, ¿sí? Querer verlo simple es pensarlo de manera abstracta, ¿sí? Necesitamos, o sea, abstracta me refiero a saco un pedacito del problema y digo es que el problema es la política, es que el problema es la moral, los problemas son los papás. Esto es un problema que se vuelve mucho más complejo y se vuelve mucho más complejo en la medida en que pues claramente continúa. Pero volvamos otra vez como a las evidencias textuales, a los textos antes de pasar a otros juegos. Si nosotros miramos, sí, este fue el que leímos, sí, este otro artículo, sí, que habla, se llama Videojuegos violentos, violencia y variables relacionadas, estado del debate. Este es un artículo del 2019, el otro que hemos visto es del 2021, ¿sí? Publicado se recibió en el 19, se evaluó, se aceptó, pero fue publicado en el 21 y cuenta como 21, ¿sí? Y este artículo nos va a decir básicamente lo mismo. Los videojuegos son una nueva forma de entretenimiento masivo que cada vez más personas se encuadran dentro de una forma del deporte. Sí. En esta revisión se trata de dilucidar cuál es el estado del debate acerca de la relación entre el uso de videojuegos violentos y violencia y variables relacionadas. Eso es lo que quieren mirar. Para ello miraron bases de datos, las siguientes bases de datos, el volumen total de referencias fue 2000 documentos, 20 trabajos representativos, etc. Los resultados de estas investigaciones señalaron que las consecuencias violentas o similares de los videojuegos se deben a variables personales, ira, rasgo y edad, principalmente en etapa adolescencia y joven, y contextuales, competición, que median entre el videojuego y la conducta problema. O sea, la tesis de este texto no es porque, o sea, los videojuegos no nos hacen violentos. Lo que pasa es que nosotros nos volvemos, ¿sí?, violentos jugando precisamente porque a través del videojuego canalizamos, explotamos y dinamizamos una cantidad de vainas que ya están ahí, ¿no? Entonces la ira, ¿sí?, por ejemplo, ¿sí?, o nuestro sentido de competición o cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y nosotros miramos, por ejemplo, YouTube está lleno como de... ¿sí? De streamers furiosos, ¿sí?, que se ponen furiosos precisamente porque pues no sé, porque pierden, ¿sí? Pongamos algunos, no me gustan verlos, pero es una forma de entender este concepto. It is seriously embarrassing watching you miss creeps when there isn't an enemy around.
What the? How can someone play like this? How can someone play like this? Like, how can someone actually play like this, dude? What the fuck? God, this game. This is just crazy. As I'm like playing August Burns Red version of Wrecking Ball right now. I like that version. Even though August Burns Red is my favorite band. Did I get outgunned? Oh, there's like. Me están diciendo que no se ve, yo acá feliz viendo pendejadas. Denme un segundo. Ok, listo. Gracias por comentarme que no se ve. Ya, ahora sí se ve. Bueno, retomamos. Rápidamente. Qué pena, no sé, se me olvidó ahí hacer el Twitch, el cambio, el switch de pantallas. Vamos a ponerlo en pantalla completa otra vez. Spending the start of your stream in practice tool last hitting creeps. It is seriously embarrassing watching you miss creeps when there isn't an enemy harassing. What the? How can someone play like this? How can someone play like this? Like, how can someone actually play like this, dude? What the fuck? God, this game. This is just crazy. As I'm like playing August Burns Red version of Wrecking Ball right now. I like that version. Even though August Burns Red is my favorite band. Did I get outgunned? Oh, there's like. Having a phase tear. Taking fire. Fucking ammo, fucking A, dude. Fucking A. Fucking A, man. I need to break something. I need a break, ¿no? Y hasta con el arbolito de Navidad atrás y tales. Claro, ¿qué es lo que de una u otra forma nosotros terminamos viendo acá? Estos son respuestas exageradas y nosotros decimos, no, pues a ver, es un videojuego, ¿por qué te pones así de furioso? ¿Sí? Y pues obviamente nosotros decimos que pues no tiene ningún sentido ponernos así de furiosos por un videojuego, porque, en fin, no. Y tiene sentido, o sea, es un juego, ¿sí? Y si un juego detona este tipo de contenidos iracundos, ¿sí? Pues, ¿por qué vamos a jugarlo? Entonces, juguemos juegos en donde no nos pongamos tan agresivos. Entonces, pues, en vez de esto, nos ponemos a jugar, no sé, un packing, ¿sí? Que, pues, es un juego súper bonito, lo habíamos jugado la vez pasada en clase. Y pues sí, es súper simpático, ¿sí? Entonces nos ponemos a desempacar cositas en la casa, ¿sí? Nos ponemos a desempacar cositas y pues sí, no nos sentimos furiosos. Bueno, ¿quién era que estaba jugando un packing? Creo que era Laura, sí, no sé, ella está ahí un poco obsesiva, pero bueno, son cosas, son formas, ¿no? Ahora, hay una premisa y quiero como redondear esta reflexión antes de entrar a jugar con ustedes, precisamente sobre lo siguiente. Hay un texto muy chévere en términos de filosofía que se llama Ira y Tiempo. Ira y Tiempo es un filósofo, se llama Peter Sloterdijk. Y Sloterdijk va a hablarnos de precisamente de esto que se llama el negocio de la ira en general. Es decir, de una u otra forma, él dice y él reconoce que hay bancos de ira. De hecho, ahí lo dice, forma bancaria de la ira, la revolución. O sea, parecería que hay ira que está justificada y hay ira que no está justificada. Por ejemplo, si nosotros vemos una noticia en la que, no sé, están maltratando a un animalito, esa es ira justificada. O sea, es una consignación que podemos aceptar en nuestros bancos de ira. Pero si nosotros perdemos en un videojuego, pues entonces esa ira no está justificada y necesitarías ir a terapia, ¿sí? Pero si yo siento ira porque están destruyendo el Amazonas, esa sí está justificada. Pero si siento ira porque el final de Juego de Tronos no me gustó, entonces esa ira no está justificada. Y lo que le interesa a Sloterdijk es algo muy sugerente y muy chévere, ¿sí? Es precisamente, de hecho nos lo va a decir acá en
en el subtítulo, ¿sí? Es esto que él llama psicopolítica. Darse cuenta cómo los aspectos psicológicos adquieren dimensiones políticas. Entonces ahora, ¿sí? El gusto por la violencia, que puede ser un gusto por el morbo, un gusto por la transgresión, una curiosidad natural por el ser humano de saber qué pasa cuando nosotros transgredimos ciertos límites y demás, pues termina volviéndose un arma profundamente política. Entonces hay violencias legitimadas, ¿sí? Y hay violencias que no están legitimadas, ¿no? Hay violencias como por ejemplo las que nosotros podríamos poner en la violencia policial en Colombia, por ejemplo, ¿sí? Lo que pasó precisamente en el transcurso de hace 2 años, ¿sí? Brutalidad policial contra los manifestantes, ¿sí? Esa es una violencia permitida, ¿sí? Se permite, ¿sí? O sea, legalmente, estatalmente y políticamente se permite. Pero otro tipo de violencias no se permiten, ¿no? Entonces, obviamente, digamos, hubo CAI incendiados y este tipo de violencia no se permite, ¿no? Atacan, incendian un CAI. Sí, acá está. Y obvio, nosotros entendemos, no se trata de que este tipo de violencias no deberían permitirse, pero en principio no deberíamos permitir ningún tipo de violencia. O sea, ¿qué nos hace pensar que hay violencias que sí y que hay violencias que no? Entonces nos damos cuenta que la pregunta por la violencia no es una pregunta que tenga que ver únicamente con el tema del entretenimiento, sino que tiene una dimensión profundamente política, o como lo va a decir Sloterdijk, psicopolítica. O sea, nuestras emociones, como la emoción de la ira, que es una emoción completamente humana, ¿sí? De hecho, y lo dice Sloterdijk acá, lo dice muy bonito, ¿sí? Dice la primera palabra europea. Miremoslo rápidamente, que es una imagen que me gusta mucho, ¿sí? Él dice, ¿sí? Con una llamada que no tolera resistencia alguna, es el inicio de la primera frase de la tradición europea que empieza en la Ilíada. La ira canta, oh diosa de Aquiles, ¿no? Canta, diosa, la furia de Aquiles, la ira. Claro, y él dice, le llama la atención, dice, mira, nuestro mundo es judeocristiano, por un lado, pero por el otro lado es grecorromano. Y por el lado grecorromano tenemos la ira de Aquiles, ¿sí? Y por el otro lado tenemos la ira de Yahvé. No es lo mismo, son dos iras distintas, no las vamos a confundir. Pero oye, el mundo occidental está fundado sobre la ira, sobre la furia, sobre la transgresión y hasta cierto punto sobre la violencia. ¿Por qué de un momento a otro nos resulta tan complicado? Y lo que él dice es que en el fondo se establece un negocio de la ira en general y un negocio de la violencia en general. Entonces, hay formas de la violencia que no hacen parte del banco, no hacen parte del negocio, entonces son formas negativas, ¿no? Entonces la violencia en los videojuegos, negativa. Y oye, ¿sí? Uno puede mirar y uno dice, oye, pues sí, hay personas que pueden actuar violentos según un videojuego, entonces sería mejor que no hubieran videojuegos violentos. Pero la publicidad política, la publicidad militar, la publicidad policial, sí pueden hacer ejercicios de la violencia. O sea, parecería que hubiesen violencias buenas y violencias malas. O sea, el problema no son los videojuegos, el problema es cuál es la dimensión política o raya psicopolítica de la violencia. ¿Sí me hago entender? Entonces, acá nosotros nos damos cuenta que el problema de la violencia no es tan simple. No es tan simple. ¿Sí? Sino que precisamente se trata pues como de una elaboración un poco más compleja, ¿no? Cuando tengan tiempo y sobre todo a los estudiantes de filosofía les recomiendo este libro de Peter Sloterdijk. Con algunos lo hemos visto ya en clase de filosofía actual y pues a quienes no sean filósofos pero tengan interés en este tema también leámoslo. Sloterdijk escribe un poco raro pero sus ideas, tiene ideas muy chéveres, tiene ideas muy chéveres. ¿Listo? Entonces, miremos, por ahí he dejado de lado un poco el chat. Miremos básicamente qué más tenemos que otros comentarios. Veo que hay bastantes comentarios. Sí, por allá dicen que A Story About My Uncle parece un comentario de Reddit. Bueno, ok. Apex, juegazo, sí, chévere. Dice... A ver, acá los bancos de ira, a mí no se me hace violento el jugar un packing y demorarse 3 días por habitación. Ok, no. Cualquier videojuego que implique un desafío o se juegue de forma competitiva puede desembocar en furia. Hasta Magnus Carlsen tiene sus momentos de rage jugando ajedrez. Sí, eso es cierto. ¿Sí? No es lo mismo perder jugando el God Simulator a perder una partida pro que cuesta plata. Los errores no se miden por igual. De acuerdo, pero entonces eso precisamente muestra nuestro punto. El problema no son los videojuegos, el problema es apostar plata, o el problema es el dinero. Sí, o sea, es que el punto es, ¿existe una relación directa entre videojuegos y violencia?
y nos damos cuenta que no lo hay. Lo que pasa es que van de la mano junto con muchos otros aspectos que van de la mano y pues nos permiten como hablar y pensar un poco en ese sentido. ¿Listo? Bien, son las 7:48. Sí, bueno, siento que es manejo de la frustración y cómo cada persona lidia con ella. Sí, es cierto, pero Sloterdijk también nos lo va a mostrar acá en su texto. Dice, ¿dónde es que está? Él lo va a poner acá, se me olvida en dónde está, más allá de la erótica, teoría de pensamientos de orgullo, tal, no sé qué. Bueno, hay un momento en el que Sloterdijk nos habla y nos dice explícitamente que el problema es que mientras que en algunos momentos se reivindica esto, la furia, la violencia, la ira, este tipo de respuestas desmesuradas, timóticas, como la llama él, hay otras que se consideran completamente objeto de terapia. ¿Sí? Entonces hay violencias que queremos terapeutizar y hay otras que no, que queremos justamente bancalizar, o sea, establecer como un banco de ira, ¿no? Oye, sobre eso hay un video en el canal de YouTube sobre el tema de los bancos de ira, ¿sí? Si ustedes quieren, les voy a compartir, pues de hecho, compartámoslo simple y llanamente porque pues estoy en la labor de hacer crecer el canal de filosofía y videojuegos, entonces espero que en algún momento bancos de ira, que en algún momento crezca lo suficiente, y ahí está, ¿no? Bancos de ira, ¿sí? Explicados con videojuegos, ¿sí? Entonces si queremos darle un mayor énfasis y profundidad a esto, ¿sí? Fue una clase que dimos hace un poco más de un año y por allá hay un comentario de alguien que le gustó el texto, entonces chévere, voy a compartirlos por si les quieren darle una mirada. Listo, por mi parte no me resta sino agradecerles toda su actitud, y pues bueno, la parte del juego estuvo chévere, luego la mejoramos, voy a seguir buscando otro tipo de juegos que podamos jugar online y que sean también así como fáciles y gratuitos, ¿no? Nos vemos, estamos hablando, yo les mando por WhatsApp más información y pues nada, que los cielos nos miren con su beneplácito, gracias por estar aquí y hasta pronto.